Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos directos a los gigantes de piedra de Honduras, la imponente cordillera del sur. Y ojo, porque no hablamos solo de un par de montañas o rocas amontonadas. Esto es literalmente la columna vertebral de toda una región. Una cadena montañosa que define el clima, la geografía y hasta la historia del país. Así que si os fascina cómo el relieve es capaz de moldear nuestro mundo, este repaso os va a encantar. El plan de hoy es muy directo. Empezaremos por todo lo alto con el Pico Celaque, repasaremos la historia que esconde esta cordillera, daremos un paseo por las sierras del sur y para terminar compararemos estas cumbres tan extremas. Arrancamos con el punto 1, Celaque, el pico más alto y el techo indiscutible de Honduras. Fijaos bien en la tremenda rugosidad de este terreno. Justo al suroeste de Gracias, en La Empira, el paisaje se vuelve súper dramático. Ese pico que domina absolutamente el horizonte es el macizo del Celaque, que por cierto no se conforma con quedarse en un solo territorio, sino que se extiende por varios. Y esas nubes que parecen rozar la cima, bueno, no son ningún efecto óptico, es que esta montaña literalmente toca el cielo centroamericano. Y aquí viene el dato clave, 2.849. Esos son los metros sobre el nivel del mar que alcanza el Pico Celaque. Para ponerlo un poco en perspectiva, a esta altitud la montaña llega a crear su propio microclima exclusivo. Vamos, que se corona como el rey indiscutible de la topografía extrema en todo el occidente del país. Una verdadera pasada. Pero claro, Celaque no es un gigante solitario plantado en medio de la nada. Para nada. Forma parte de toda una familia de cumbres enormes. Hablamos de montañas súper imponentes como el Canelo, que pasa de los 2.500 metros, o la Canguacota. Y si a esto le sumamos el Cerro Las Minas y Azacualpa, pues tenemos una concentración de cimas que convierte a toda la sierra en una barrera natural verdaderamente formidable. Pasamos al bloque 2. Historia grabada en piedra. Y es que aquí hay un peso cultural enorme incrustado en las montañas. Porque aquí es justo donde la geología choca de frente con la leyenda. Al sur de Azacualpa se levanta el pico Congolón, superando los 2.100 metros de altura. Y atención a esto, porque en sus faldas está Piedra Parada, el lugar exacto donde, según los registros históricos, cayó el héroe nacional Lempira. Parad a pensarlo un segundo. Este relieve tan escarpado fue el escenario real y literal de la resistencia indígena. Elevaciones como Coyocutena tienen una importancia arqueológica inmensa. Queda clarísimo que no son solo rocas, son monumentos históricos de primer nivel. Vamos a la tercera parte, las sierras del sur. Toca explorar la red montañosa al completo. Y para entender de verdad la escala brutal de esta región, solo hay que comparar a sus tres gigantes. El Pico Celaque lidera la lista con sus 2.849 metros, pero ojo, que el Cerro El Pital, en la Sierra del Merendón, le respira en la nuca con 2.730 metros. Y cerrando el podio tenemos la montaña de Ojuera con 2.347 metros. Hablamos de una cadena montañosa de una envergadura extrema, sin duda. Si nos metemos a bucear un poco en la estructura de estas sierras, resulta fascinante ver cómo el Merendón funciona como una barrera fronteriza natural gigantesca entre Copán, Ocotepeque y Lempira, albergando cumbres increíbles como Gallahuanca. Y por otro lado, tenemos Pucaopalaca, que hace de inmenso puente topográfico entre Lempira y Santa Bárbara. Es alucinante cómo estas alturas cosen, literalmente, el territorio de un departamento a otro. Y si seguimos nuestro viaje hacia el este nos topamos con la Sierra del Peterique, que llega a los 2.243 metros en Yerbabuena. Pero hay que detenerse especialmente en la Sierra de Dipilto. Es que sus montañas marcan nada más y nada menos que la frontera natural con Nicaragua. Empieza en Choloteca, cruza por Olancho y llega hasta, gracias a Dios, con el Cerro Mogotón como su punto máximo. Es la prueba perfecta de cómo la mismísima naturaleza se encarga de dibujar las fronteras internacionales. Llegamos a la cuarta y última sección, comparando las cumbres. Vamos a ver el contraste de estas altitudes extremas. Si ponemos frente a frente los extremos de toda la cordillera, el contraste es de locos. Fijaos, en el occidente el imponente Pico Celaque roza los 2.850 metros. Sin embargo, el pico máximo más bajo de estas grandes sierras es el Cerro Mogotón, que se queda en 2.107 metros. Estamos hablando de más de 700 metros de diferencia entre los puntos más altos de cada zona. Hasta en el techo del país, los desniveles son una auténtica barbaridad. Así que, a modo de resumen, podemos ver que todas estas altitudes no son solo números tirados en un mapa, para nada. Representan un ecosistema completamente vivo. La Cordillera del Sur es justo ese punto donde la geografía más extrema y la historia de la fundación del país se dan la mano. Pensad que estas mismas montañas son las que han dictado por dónde se viajaba, dónde se construían los pueblos y hasta dónde tenían lugar las batallas que acabaron definiendo a la nación.
Y claro, al ver la inmensidad de toda esta barrera natural, es imposible no hacerse una pregunta: ¿cómo ha moldeado realmente este terreno tan escarpado la cultura y la propia identidad del pueblo hondureño durante todos estos siglos? Ya sabemos que la geografía muchas veces termina dictando el destino, y desde luego estas cumbres aún tienen muchísimas historias que contar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. ¡Hasta la próxima!